Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos, como siempre decimos, a una nueva emisión de Jesucristo Hoy. Y hoy estamos acompañados, es un programa muy lindo, va a ser un programa muy lindo. Y realmente, conversando fuera de cámara con el invitado, Pastor Pablo González, ya se van a enterar, todos los que nos están viendo ya se van a enterar de las cosas lindas que conversamos. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Gustavo, de poder conocerte, conocer la audiencia y poder estar acá en este programa y por la bendición que llevan ustedes a través de los medios, y sabemos lo que son los medios de comunicación, el poder difundir lo que el Señor está haciendo, ¿no? En nuestras vidas y a través de nuestras vidas también en otras personas, pero bueno, contento de estar acá con ustedes. El placer y el agradecimiento es nuestro, ya que, bueno, gracias por ir al programa y cuando lo invitamos dijo sí. Miren, yo cuando era chico, tengo 62 años, y cuando era chico vivía cerca de la calle Córdoba al 900. Siempre pasaba por una iglesia cristiana, que veía ahí en ese lugar, y me preguntaba, ¿no?, qué es lo que había ahí. Y pasó el tiempo, y Dios hoy ha permitido que conozca al pastor Pablo González, y me contaba la historia de la iglesia, 130 años, la primera iglesia evangélica acá en Tucumán. ¿Es así? Es así, sí, es la primera iglesia protestante en Tucumán. Tenemos muchos años ya allí, por lo cual es como que orgullo y esta mezcla de vergüenza también, ¿no? Por lo que tendríamos que haber hecho de impacto en nuestra sociedad. Pero bueno, es la carga que Dios pone en cada uno de nosotros. Y bueno, formo parte de un consejo pastoral que son las Iglesias de Cristo. Iglesia de Cristo, bueno, tiene su primera casa ahí en Córdoba 893, que ahora hace poquito empezamos con la entrada del nuevo templo por Pasaje Padilla 76, pero también Iglesia de Cristo está en Tafí, Yerbabuena, en calle La Plata al 700, en Banda del Río Salí, Flores, Hombres, y bueno, ahí nos estamos con los testimonios y tratando de bendecir a las personas. La verdad que, bueno, los tiempos son de Dios, ¿no? Como dice la palabra, Él nos enseña, ¿no? Los tiempos son de Él, y bueno, quizás este es el tiempo en la cual la iglesia, bueno, como a mí me pasó, muchas veces me preguntaba, y yo quería entrar y no daba ese paso, ¿no? Pero la historia, lo que usted nos contaba hoy, realmente es un placer. Para mí es un placer poder hoy sacarme esa, no era duda, sino esa a ver, no me sale la palabra en estos momentos, pero quería conocer ese lugar, ¿no? Quería conocer mucho, y me alegro de tenerlo, la verdad que me alegro mucho de tenerlo. Cuéntanos un poquito del trabajo que ustedes están realizando, porque me contaba que hace mucho trabajo, y especialmente en tema de las adicciones y todas esas cositas, ¿no? La iglesia, bueno, tiene muchas áreas de trabajo a través de los ministerios, como toda iglesia, a través de la alabanza, de la enseñanza, a través también de los grupos etarios, y tenemos grupos de preadolescentes, adolescentes, jóvenes mayores, jóvenes menores, el equipo de familia que trabaja con familias, y familias con recién casados, familias con hijos pequeños, familias con hijos adolescentes y jóvenes, un grupo de mujeres también, pero también la iglesia tiene un brazo social que en el año 2016 decidimos que este brazo social transformarlo en una fundación. ¿Por qué? Para tener un alcance diferente y un llegue diferente a la sociedad. Es así que se creó Fundación Valores para mi Ciudad, y tuvo digamos, como un despertar muy fuerte en la época de la pandemia, donde, como ustedes sabrán, las iglesias se sostienen con
con donaciones, con ofrendas. Al no poder congregarnos, esta ofrenda descendió en todas las iglesias, pero como cuerpo pastoral tomamos la decisión, la prioridad es la necesidad de la gente. Y en ese momento era hacer un análisis de la gente que estaba sin trabajo, que estaba enferma, y empezamos a hacer unos módulos alimenticios. Eran unas bolsas que, guiados por una nutricionista, tenían comida para 5 días, para una familia de 4 a 5 personas, eran más grandes o más chicos de acuerdo a la cantidad de hijos que tenían. Y me acuerdo, llegamos a 100 bolsones de mercadería, de estos módulos de alimentos, que contenían carnes, pollo, verduras y productos secos. Y ustedes han visto cuando el Señor te dice que mejor es dar que recibir. Nunca faltó para poder ayudar a las personas, y nunca faltó para sostener nuestros obreros que estaban en el extranjero, y eso es hablar de dólares. Teníamos dos, una obrera en Papúa Nueva Guinea, otra obrera en Pakistán, otro obrero en Amaicha del Valle, otra obrera en Córdoba, en Colonia Carolla, y el sustento de ellos, como el sustento de los obreros de la iglesia y los gastos de la iglesia, nunca disminuyeron. El Señor hace la obra. Amén. Pero cuando ve un corazón dispuesto a dar, el Señor bendice. Amén. El Señor bendice. Qué enseñanza, pastor. Realmente, ojalá que muchos hermanos estén viendo, muchos pastores. Realmente siento un gozo inmenso de escucharlo. Y bueno, el trabajo realmente es muy interesante, el trabajo que realizaron y que están haciéndolo, ¿no? Ojalá muchos nos contagiemos de esto, muchos nos contagiemos, porque a veces, y lo voy a decir acá al aire, muchas veces cuando yo proponía esto, me dijeron muchas, si yo quería hacer el trabajo de Dios. Y yo le decía, no quiero hacer el trabajo de Dios. Si Dios me ha puesto en el corazón hacerlo, ¿por qué no hacerlo, no? Eso también es parte de la obediencia. Y ustedes obedecieron. Y Dios bendijo, y Dios, lo que usted me está contando, Dios le dio todos los medios como para hacer esto. Que los felicito, realmente los felicito. Pero no tan solo en esa área trabajan, en otras áreas también, como usted me comentaba, ¿no? La Fundación trabaja en varias áreas. Trabaja en el área de educación. En el área de educación, bueno, es un trabajo histórico de toda iglesia cristiana, el hecho de poder ir a los barrios a impartir educación espiritual, ¿no? Pero al llegar con nuestras horas felices o grupos pequeños o células de adultos a los diferentes barrios y barrios marginales, nos topamos con que hay problemas en la educación. Entonces empezamos a hacer apoyo escolar a los niños, pero nos chocábamos que había adultos que no sabían leer la Biblia. Entonces empezamos a hacer alfabetización también. Y no solamente eso, sino con otro programa que también, gracias a la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, una ONG también amiga de la casa, empezamos con un programa para enseñar a docentes a transmitir valores cristianos, una Biblia, pero son valores cristianos, a poder transmitir valores a sus alumnos, ¿sí? Valores que tanto el cristiano como el ateo lo puede recibir y puede beneficiar su vida, ¿no? Entonces empezamos con este programa a capacitar docentes para que ellos puedan transmitir valores a sus alumnos, desde el área de educación. También trabajamos en el área social. Como les decía, empezamos con estos módulos de alimentos, pero después se convirtieron algunos en cocinas comunitarias. Cocinas comunitarias, se juntan familias, se hace una sociedad entre varias familias, 7 familias, y entonces cada uno manda un obrero a la cocina que va a ser en la casa de Gustavo. Demos el ejemplo. Nos juntamos en la casa de Gustavo a cocinar. La fundación facilita la compra de la mercadería por mayor,
En la actualidad tenemos 3, éramos 5 cocinas comunitarias, gracias a Dios algunas se pudieron ir cerrando. Tenemos 3 cocinas, se compra la mercadería por mayor, Mercofruit, mayoristas y carniceros mayoristas y todo eso, y se cocina en la casa de Gustavo, pero la comida cocinada se la lleva cada uno a sus hogares, para que la familia coma junta. Y no solamente eso, sino que de tu casa tiene que venir una persona a cocinar, de mi casa también. Claro. Entonces la gente pone trabajo, lleva su comida a su casa, pero también hace un aporte económico por el plato de comida. Gracias a Dios podemos subsidiar el 50% de lo que cuesta ese plato de comida por la fundación y por las ofrendas y por lo que otras organizaciones nos están colaborando. Entonces trabajamos con cocinas comunitarias, trabajamos también en estos trabajos que se hacen de educación espiritual a niños con merenderos en esos lugares también. Así que, y lo otro que en el área social que queremos que sea nuestro mayor emprendimiento fue hacer emprendimientos comerciales. Íbamos a casa de Gustavo, lo seguimos usando de ejemplo a Gustavo, y instalábamos una verdulería en la casa de Gustavo. Instalábamos un almacén en la casa del otro hermano o de otra persona que asistía a uno de estos grupos, y bueno, instalamos verdulerías, almacenes, forrajerías, casas con artículos de limpieza, obviamente, algo sencillo de barrio marginal, así en la vereda, y bueno, y actualmente tenemos gracias al apoyo también, presentando un proyecto en el Ministerio Público Fiscal. Ellos nos facilitaron el poder comprar una máquina de bloc de cemento y estamos fabricando bloc de cemento en la zona norte de la Costanera, del famoso barrio Costanera. Así que, y bueno, y estamos con esa idea de ir cerrando cocinas tal vez, pero porque estamos dando trabajo genuino a la gente. Ese es nuestro gran objetivo, Gustavo. Muy bueno, muy buen trabajo, y realmente, les vuelvo a repetir, los felicito por ese gran trabajo que están haciendo, y seguramente tienen éxito, porque seguramente esa gente, como usted comentaba, que iba al comedor, que como trabajaban, bueno, tenían 5, ahora tienen 3, y es porque se ve que ha tenido éxito y ha ido avanzando, diciendo, bueno, ya tienen su propio cómo comer ellos mismos, ¿no? Su trabajo en la iglesia, Dieguito, te pido, bueno, dame 2 minutitos más, vamos a seguir charlando. Me interesa mucho este tema, me interesa mucho la parte social. ¿Y su área, en qué está trabajando, pastor? Bueno, en la iglesia hacemos un poco de todo, ¿no? Soy parte de un cuerpo pastoral, y en la iglesia yo estoy abocado más bien aparte de velar por todas las áreas de la iglesia junto con los otros pastores, me aboco más bien en la fundación. Todas las mañanas es mi trabajo en la fundación, y también apoyo al Ministerio de Familias en la iglesia. Ex grupo de matrimonios. ¿Por qué cambiamos? Porque la realidad de las familias, llegan a nuestras iglesias matrimonios que están desarmados, tal vez llega la mamá sola con sus hijos o el papá solo con sus hijos, o madres que en el proceso de la iglesia el tema de los divorcios, el tema de las separaciones es ya lamentablemente se lo está viendo más habitualmente. Y no queríamos discriminar diciendo que es un grupo de matrimonio. Llega gente que está solamente juntada, dicen ellos, ¿sí? Y son bien recibidos también. Entonces, por eso le hemos dado en llamar grupo de familias, ¿sí? Y bueno, el trabajo también en impartir enseñanza a través del púlpito y bueno, poder acompañar en la consejería y otras áreas también en la iglesia. Me gustaría que lo nombre a los otros pastores que están, a los otros 4, me gustaría que los nombre. Bien, bueno, en Iglesia de Cristo está Sergio Bolard, que es nuestro pastor tiempo completo en la obra. Está Germán Luna, también es otro pastor, él es contador. Yo también tengo mi profesión, tengo otro trabajo, pero yo puedo trabajar medio tiempo en la iglesia. Yo de profesión soy fonoaudiólogo, jubilado en Escuela de Ciegos Luis Braille
como fonoaudiólogo después de 28 años de trabajo. Actualmente continúo trabajando medio tiempo por las tardes para la Municipalidad de Las Talitas como profesor en Educación Especial, que es mi otro título, y el resto del tiempo Iglesia de Cristo, Fundación todas las mañanas y en Iglesia de Cristo, y los fines de semana también, que hay mucho movimiento. Y bueno, estamos estos 3 pastores en Iglesia de Cristo en Centro, y después tenemos otro de los pastores, Harold Vega, que está en Aconquija 90, trabajando allí. Él también es pastor del grupo de ancianos, le llamamos nosotros, y otros 2 que están en calle La Plata, al 700. Ahí está Jorge Robertson, él también es una persona que tiene su trabajo, él es ingeniero químico, y también el doctor Carlos Lozano, él es médico y también trabaja como parte del cuerpo de ancianos de Iglesia de Cristo. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer trabajar en el programa Jesucristo Hoy. Y creo que ha traído una palabra para compartir junto con el pastor Ponce, que está ahí esperando, junto también el evangelista Carlos de la Torre. Algo ha traído para toda la teleaudiencia de Jesucristo Hoy. Sí, hemos traído algo que es el motor de lo que es la fundación y nuestro trabajo, que cuando el Señor dijo... estuve con hambre y me diste de comer, me diste de beber, me viste sin abrigo y me diste un abrigo, cuando estuve preso y me visitaste. Y alguien le preguntó, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Bueno, a continuación vamos a poder estar conversando sobre esto. Muy bien. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos y luego seguimos con... Dios le bendiga, bendiciones para todos. De verdad que poder estar hoy a través de Jesucristo Hoy y compartir con el pastor que está con nosotros es una bendición tremenda. Hoy, pastor, le saludo nuevamente, Dios le bendiga, es una victoria para nosotros que pueda estar acá. Gracias, Manuel, también un gusto poder participar con ustedes y con todo el pueblo de Dios y gente que tal vez no vaya o no asista a una iglesia evangélica, pero vamos a hablar de Dios, más que de la iglesia y de las denominaciones, Así, sabe, pastor, la importancia que tiene para nosotros como cuerpo de Cristo el trabajo no solamente espiritual, en el área espiritual, porque eso abarca muchísimo. Para nosotros es prácticamente un 70%, más un 30% de lo social. Realmente creo que en estos años el gobierno de la provincia de Tucumán ha reconocido a través de sus autoridades la importancia que tiene el trabajo social dentro de la iglesia. Y al escucharlo atentamente, lo que recién estaba comentando, decir, bueno, Dios, creo que alguien entendió la importancia del que tiene trabajar dentro de la iglesia. Sí, nos llevamos una sorpresa. Nosotros en algún momento tuvimos la posibilidad de estar buscando lugares donde haya una necesidad sentida. Es así que lo vemos en toda la sociedad, en todos los extractos sociales, y aunque nuestra iglesia está ubicada en pleno centro, sí, tenemos una población por ahí un poco diferente, pero tenemos todos los otros lugares y cuando vamos y llegamos y vemos
tanta necesidad como en pleno centro, como en una villa o en un barrio de emergencia, ¿no? La idea es poder ver cuál es la necesidad. Nosotros creemos que hay nosotros formamos parte de seres íntegros que tienen que ver con diferentes áreas, no solamente un área espiritual, sino tenemos también un área social, un área mental, un área física y un área intelectual que acompañan lo espiritual. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ver a una persona como un ser íntegro y ver las necesidades que hay en todas las áreas de su vida. Yo lo dejo. Tenemos un tiempito que relativamente es corto, pero sí es importante como para poder predicar y extender el mensaje que usted ha traído para que la audiencia de Jesucristo Hoy y todos nosotros quienes integramos este staff de Jesucristo Hoy podamos disfrutar este momento de la palabra de Dios. En algún momento Jesús hace una figura de un grupo de personas y divide este grupo de personas y él como rey hace un agradecimiento. Está en San Mateo, en el capítulo 25, versos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a uno de estos que estaban pasando por necesidad, a mí lo hiciste. Dice que el Señor recorría las ciudades y aldeas, ¿no? Y al ver, porque Él miraba, y no miraba lo que nosotros miramos, que de repente es un buen traje, una buena corbata, una camisa, así nos hemos vestido así para salir acá en las cámaras. No ve un vehículo, no ve una casa, o no ve una persona que está tirada consumiendo. Él ve la persona. Y dice que cuando vio las multitudes que eran diversas, con diversas necesidades, multitudes que estaban gente que tenían una buena posición económica, como algunos que era extremadamente pobre. Él vio la necesidad y vio que estaban desamparadas y dispersas. Y Dios nos manda a tener esa mirada y mirar más allá y mirar a la gente que está desamparada y dispersa, ¿no? Primero tener una mirada, y por otro lado mirar a la persona en su integridad, no solamente una parte, ¿no? Sino ver que hay necesidades, y decíamos hace rato, ¿no? En estas 5 áreas que tienen las personas, que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con su cuerpo, que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la salud. Pero también hay un área que es el área intelectual o mental, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con contenidos que uno va aprendiendo. Sí. Y también tenemos un área social, que es las relaciones que tenemos nosotros con las personas. Y un área que tiene que ver con las emociones. ¿Qué maneja mi vida? ¿Cuáles son las emociones que tal vez me desestabilizan o me manejan? Y otra área que es la espiritual. Bueno, creemos nosotros fielmente que esta área es la que tiene que dominar todas las otras áreas, ¿no? Pero cuando el Señor daba y veía las multitudes, en algún momento le dijo a los discípulos: denles de comer. Y Señor, ¿cómo vamos a dar de comer? Porque por ahí nosotros rápidamente pensamos
en nuestras capacidades y posibilidades, ¿no? Pero el Señor nos pide que hagamos lo que está a nuestro alcance, y los milagros los hace el Señor. Así que bueno, hemos visto esto como iglesia, hemos visto este pasaje, entonces decimos, tenemos que dar de comer, tenemos que visitar, tenemos que ver la necesidad de la persona, pero en lo profundo, no solamente en lo que uno ve acá. Y empezamos a trabajar en esto de dar abrigo, de escuchar, de atender, de acompañar, de recibir, así con esos brazos abiertos, como el padre recibió a ese hijo pródigo. ¿Cómo debe haber sido tu llegada? Y cómo fue la mía, ¿no? Sí. Y cuántas veces el Señor, estando en los caminos del Señor, nos perdonó y nos limpió de nuevo, ¿no? Bueno, queremos tener esa mirada. Y en lo social, queremos llegar a los lugares con toda la ayuda que podamos brindar, sin dejar de dar educación, sin dejar de dar contención, pero amando a las personas como las recibimos y como las encontramos. De verdad que impacta la palabra del Señor Jesucristo. Impacta en el orden en el que Él dice, el reino que está preparado para vosotros. O sea, no es que de casualidad, hay algo preparado para aquel que ejerce conforme lo que Dios ha planificado para él. Qué tremendo, qué tremendo. Encontramos en esa palabra del Señor Jesucristo, al poder contemplarla, decir, Dios mío, a mí me está hablando, pero no creo que lo que haya hecho yo sea tan bueno, pero a mí me dice que yo voy a ir a ese lugar y encontrar en él la respuesta de decir, sí, tú eres bendito de mi Padre por lo que hiciste, porque no te dejaste llevar por tus impulsos, sino que te aferraste a mi palabra, te aferraste a lo que digo. A mí, en lo personal, me enriquece el tener que ser un colaborador de Dios en esta área, en la tierra. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo Amén. En Cristo Jesús. Tenemos que abrir los ojos, Manuel. Amén. Porque vamos y entregamos palabra de Dios, y a veces entregamos garrotazos de Dios, y Dios no nos manda nos manda a amar a las personas. Así es. Nos manda, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Así es. Y nuestra palabra, nuestro mensaje, tiene que ver con esos brazos abiertos del Padre. Brazos abiertos del Padre, que lo recibió, que no lo exhortó, que no le dijo, ¿por qué has hecho esto? Lo recibió. Y a veces somos como hijo mayor, ¿no? Y estamos mirando y criticando y diciendo, pero le tendrías que haber dado con un caño, papá, ¿qué tenés que...? El Padre lo amó, el Padre lo amó. Y así, cuando salimos a los barrios, cuando estamos en el templo, cuando viene gente que está así, con olor a chiquero y con las ropas sucias, poder abrazar y cubrir desnudeces, ¿no? de personas, bueno, a eso somos llamados. Y ojalá, Manuel, podamos disfrutar de eso. Amén. Amén. Y yo soy un convencido que esta vida de gozo y esta vida de abundancia tiene que ver cuando estamos ahí. Así es. Dando de comer. Sí, sí. Tiene que ver cuando estamos dando una palabra y la persona es restaurada. Amén. Y salvada por nuestro Señor. Amén. Cuando vemos un milagro de sanidad, cuando vemos a alguien que no se sentía amado ni aceptado y siente el abrazo del Padre. Cuando uno disfruta de eso. Así es. Cuando uno disfruta de eso, decime si no hay un gozo más grande. Es un gozo increíble ver que otros que tanto necesitaban y nosotros hemos tenido esa bendición de llevarle el sosiego para ellos, realmente es increíble, no hay con qué pagar. Así que bueno, en la Iglesia de Cristo tratamos, Amén, como te digo, con muchas fallas y nos pesa la edad que tenemos, ¿no? Pero tratamos de redimir el tiempo y de tratar de no quedarnos quietos, de ver dónde está la necesidad, en estas 5 áreas, ¿no? Y tratar de suplir y de llevar con la sabiduría que Dios nos da, ¿no? Con la sabiduría que Dios nos da y poder dar a las multitudes, poder llegar con lo que Dios quiere. Gracias al Señor porque pudimos compartir este tiempo con el pastor.
realmente fue un tiempo maravilloso. El tiempo en televisión es bastante complicado, así que nosotros con el pastor nos despedimos, del hermano Gustavo, del evangelista Carlos de la Torre y de Mamaní, nuestro hermano. Le agradecemos tanto al Señor y a todos ustedes que han estado con nosotros y le invitamos para el próximo programa que se va a emitir por este mismo canal, que es el canal de la bendición. Que Dios les bendiga grandemente.